Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Poder Judicial Conecta, un espacio creado por el Poder Judicial del Estado con la finalidad de informar sobre las actividades que realizan los diversos juzgados y direcciones a favor de la sociedad. Agradecemos el apoyo a Regeneración por sus instalaciones y la transmisión de este programa. Los invitamos también a que nos sigan en las diferentes redes sociales del Poder Judicial del Estado, como es Twitter, @TSJ Oaxaca, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y por la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. El Centro de Justicia Alternativa tiene como objetivo ofrecer servicios de medios alternos de solución de conflictos para la pronta, pacífica y eficaz solución de controversias entre particulares en asuntos de naturaleza civil, familiar, penal y mercantil. Busca también que las personas en el conflicto eviten un proceso que puede durar mucho tiempo y también ser muy costoso. Y precisamente hoy platicamos sobre el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado y por ello nos acompaña la directora del Centro de Justicia Alternativa, la licenciada Betsaida Cruz Mendoza, a quien recibimos con gran aprecio en este programa. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a entrar ya en materia con esta plática y precisamente es sobre la justicia alternativa que tiene el Poder Judicial. Y bueno, ¿cuál es la función del Centro de Justicia Alternativa? El Centro de Justicia Alternativa efectivamente es un organismo auxiliar en la administración de justicia. La función primordial en el Poder Judicial es ofrecer procesos judiciales, pero también reconociendo que la justicia alternativa es otra opción que constitucionalmente ha sido abrigada por las recientes reformas existentes en nuestra Constitución. Este organismo auxiliar ofrece precisamente procedimientos alternos a efecto de que puedan las personas resolver sus diferencias. Efectivamente, las materias que nosotros tocamos son la materia civil, la materia mercantil, la materia familiar y la materia vecinal. Y obviamente estos procesos están debidamente regulados por disposiciones jurídicas. En el ámbito penal contamos con una ley general que es la que establece los procedimientos en los cuales podemos participar. Esto, evidentemente, puede ser dentro de un proceso penal en el sistema acusatorio. Ahora bien, en cuanto a la materia civil, familiar, mercantil y vecinal, estamos regulados por una ley de mediación que rige en el Estado. Y esta opción son procedimientos en donde de manera flexible, gratuita, confidencial y sobre todo muy colaborativa, permite que las personas transformen el conflicto que están viviendo en soluciones efectivas. Esto partiendo de la creatividad que ellos tienen para transformar las situaciones que están viviendo. Sí, maestra, es muy interesante toda la función que realiza el Centro de Justicia Alternativa y hay muchos conflictos que se dan, entiendo, en la sociedad, por lo que escucho en materia civil, mercantil, penal e incluso vecinal. Mi pregunta en este caso sería, ¿en qué casos puede intervenir el Centro de Justicia Alternativa? Creo que tenemos que partir de algo muy importante. El conflicto es inherente al ser humano, es decir, nosotros precisamente por las relaciones interpersonales que tenemos, obviamente va a haber cosas que no nos gustan, que no nos agradan, que nos gustaría transformar o que tenemos precisamente diferentes formas de pensar. Y dentro de estas relaciones humanas generamos también obligaciones que a veces incumplimos y que definitivamente nos pueden presentar, obviamente, una convivencia social difícil. Es ahí donde surge el conflicto. Y ese conflicto, evidentemente, nosotros tenemos que transformarlo. Normalmente resolvemos nuestros conflictos en 3 opciones. Ahora sí, a través de la justicia privada, que sabemos que esto está vetado, está prohibido. Lo usualmente es
acudimos a un tribunal para que nos resuelva a través de un juicio la conflictividad. Pero ahora con las recientes reformas nos dan la opción de optar por mecanismos, formas dialogadas y positivas que nos llevan a transformar nuestras diferencias. A manera de ejemplo, sería en la materia civil, nosotros tenemos relaciones contractuales. Por ejemplo, sería aquellas cuando recurrimos con alguna persona que nos presta algún servicio de carpintería, plomería, albañilería, construcción o bien incluso servicios profesionales. Estaríamos hablando a lo mejor de un postulante en derecho, bien sea un arquitecto, un odontólogo o bien un médico, que desafortunadamente no se prestan los servicios como primeramente se pactó. Esto sería un ejemplo de los abordajes que hacemos para gestionar el conflicto en la materia civil. En el caso de la materia familiar, sabemos que las convivencias familiares se pueden dar de diferentes tipos. Podremos tener una familia donde haya papá, mamá e hijos, o bien donde nada más exista físicamente la mamá con las obligaciones para con los hijos, pero el papá está ausente con posibilidades de poderlo abordar y tratar de manejar el cumplimiento de esas obligaciones. Sabemos que también dentro de nuestras familias tenemos adultos mayores y como consecuencias hay obligaciones que como hijos o familia tenemos para con esos adultos mayores de cuidados, de alimentación, de asistencia médica y que también por no manejarse adecuadamente nos pueden generar conflictos entre familia. Estos son ejemplos en el rubro de la familia. Sabemos que también las relaciones de pareja pueden darse de diferente tipo. A veces tenemos familias en que han decidido terminar la relación, pero en una forma tranquila y cubrir todas las obligaciones de nuestros hijos, o bien no teniéndolos, liquidar nuestra sociedad conyugal que en un momento hubiéramos pactado al momento de celebrar nuestro matrimonio. Otro ejemplo es cuando convenimos el varón y la mujer en tener una relación como pareja sin tener pequeños, pero hemos decidido terminar ese tipo de relación. Estos abordajes también los hacemos en materia familiar para que construyan precisamente cuál es el tipo de convivencia que va a darse posterior a la terminación de esta convivencia como pareja. Y sobre todo en una forma muy consciente de poder y saber manejar las relaciones como padres. Puede que la relación de pareja termine, pero la relación vínculo filial con los hijos definitivamente es de por vida. En las cuestiones de naturaleza mercantil, evidentemente sabemos que recurrimos a la mejor a instituciones de crédito o bien a personas que sabemos que tienen como fin el préstamo y que evidentemente suscribimos documentos, normalmente llámense pagarés, y que por alguna razón, como incluso la situación que ahora estamos viviendo, pues ha gestado a lo mejor las pérdidas de un trabajo seguro en el que quincenalmente podríamos obtener la remuneración que en un momento dado nos permitía hacer los pagos puntuales a los cuales nos habíamos comprometido por el préstamo recibido. Entonces, a efecto de liberar esa obligación y siendo consciente de haberla contraído con un pago exacto y específico bajo un interés, nos acercamos a los procedimientos que nosotros servimos y como consecuencia, esto nos permite reconstruir o reestructurar esas deudas y obviamente evitar la tramitación de un juicio o incluso interrumpir los que en su caso estuvieran celebrándose. En el ámbito vecinal, obviamente sabemos que pueden surgir varias diferencias. Dentro de ellas, a lo mejor en los fraccionamientos, la ubicación en los cajones de estacionamiento,
el uso de las mascotas no adecuado o manejo de las mascotas no adecuados con responsabilidad, que podemos tener ahí algún conflicto con el vecino, o bien el uso o disfrute del agua, que a veces en algunas casas llega más y en otras llega menos y algunos desperdiciamos. Entonces eso nos puede generar conflictos y que también los podemos abordar. Evidentemente el ruido que de alguna forma nos puede generar malas comunicaciones y obviamente diferencias que pueden llegar hasta incluso a la consumación de un delito. En la materia penal, como lo tocaba yo, sí es importante recalcar que serían 3 rubros los que en un momento dado pudiéramos irlos acercando. Hay delitos que evidentemente nos pide que haya la petición de parte y automáticamente puede haber la intervención por parte de un facilitador. Existen delitos culposos en donde obviamente la primera obligación es resarcir el daño, y en el caso de aquellos delitos patrimoniales donde no se haya ejercido violencia y que evidentemente pueda satisfacerse la liquidación de ese dinero o de esos objetos que fueron sustraídos sin la autorización del propietario. Esto nos permite a nosotros como facilitadores realizar acuerdos reparatorios. Entonces, la opción que en este caso nosotros, ante la conflictividad social, que puede ser un elemento que dé lugar a que se toque la puerta de la dirección, es múltiple. Lo importante es que contemos aquí con el derecho disponible por parte del usuario para poder realizar esta comunicación con la otra parte y avenir los intereses y transformar lo que en un momento dado no nos permite tener una armonía como personas. Muy interesante, licenciada Baitzaira, todo lo que hace el Centro de Justicia Alternativa, de Justicia Alterna. En ese aspecto veo que tiene un gran abanico en materias, porque ven civil, vecinal, familiar, penal, mercantil. Y bueno, concretándome a la materia familiar, y ahora con la situación de la pandemia también, que se ha agudizado en algunos hogares la violencia de género y también algunas situaciones de divorcio y de custodia, el Centro de Justicia Alternativa auxilia en este caso de procesos de divorcios y de custodia. Así es. Aquí hay que tomar en cuenta que evidentemente puede haber 2 tipos de intervenciones. La que llamamos previa, es decir, cuando la pareja toma la decisión de divorciarse, obviamente optamos por la manera voluntaria y como consecuencia eso genera que ambos consortes acudan ante nosotros y puedan automáticamente pactar, obviamente, los elementos específicos que nos requiere la legislación para hacer un trámite de divorcio. Estaríamos hablando la liquidación de la sociedad, el cumplimiento de las obligaciones correlativas a los hijos, si los hubiere, o bien estos bienes que en un momento dado hemos ido adquiriendo durante nuestro matrimonio y que podamos en un momento dado abordarlos. Esto sería de manera previa para un divorcio voluntario. Hay asuntos que ya están judicializados. Estaríamos enmarcando aquellos que se fueron a trámite por un divorcio incausado. Ahí automáticamente la intervención se podría dar cuando en aquellos casos de haberse aprobado ya el divorcio, exista la presentación del convenio que la ley exige, pero obviamente no hay una aprobación o no hay un abrigo por parte de la contraria a someterse a esa propuesta de convenio que se hace. Esto generaría la posible intervención de nosotros a efecto de que puedan dialogar y reconstruir este planteamiento. Este sería en el caso de divorcios en trámites específicos. Ahora bien, no me aparto de que efectivamente en ambos casos podemos tener diferencias por las cuestiones del cumplimiento de las obligaciones con relación con los hijos. Esto en lo correlativo a la custodia. O bien tocar específicamente ese tema nada más de la custodia a lo que llamamos en trámites de la vía de controversia del orden familiar.
Aquí también nosotros podemos hacer la intervención tanto de manera previa como de manera intraprocesal. Sabemos que los jueces tienen esta opción de avenir los intereses, pero afortunadamente se ha dado la colaboración dentro de la misma institución para que se les informe a los particulares desde el inicio de sus trámites que tienen esta otra opción que constitucionalmente está reconocida. Y nosotros les brindamos el espacio y el procedimiento debidamente regulado por ley para efecto de que puedan encontrar una forma creativa y obviamente involucrándose ellos mismos en cómo van a resolver estos trabajos de cuidado y cumplimiento de obligaciones para con sus hijos. Cuando el asunto ya está en trámite, una vez que se ha hecho el acuerdo entre los particulares, obviamente se tiene que llevar ante el juez para que él, previo su análisis, dé su aprobación y aquel procedimiento judicial que estaban tramitando, obviamente, se concluye. Gracias, maestra. Qué interesante que no tienen que resolver el conflicto hasta una sentencia, sino que Justicia Alternativa les da una opción de, a través del diálogo, llegar a una solución entre las partes. También escuché de parte suya que dice que es cuando llegan dos personas o las partes interesadas de manera voluntaria. Entonces me llama la atención, ¿se puede obligar a alguien a que acuda al Centro de Justicia Alternativa? Indudablemente no. Sabemos que uno de los principios torales de los mecanismos alternativos de solución de controversias que abriga el ejercicio de la justicia alternativa es precisamente la voluntariedad. Parte específicamente del deseo que tiene el particular de acudir a la institución y de optar por estos espacios de diálogo positivo, privado, confidencial, para efecto de modificar, digamos, esta situación que tiene con otra persona. Por eso el procedimiento es importante que se cumpla este principio de la voluntariedad a efecto de que quien solicita el servicio como al que se le invita a participar en el servicio, en el caso de que no vayan a la par juntos, tengan el deseo de escucharse, obviamente con la asistencia de un mediador que permita ayudar a entenderse y brindarse un espacio y tiempo suficiente para poder escuchar opciones de por qué tenemos ciertas actitudes, de opciones para transformar ese tipo de convivencia y pactarlo, obviamente, dentro de un documento y abrigado bajo un marco legal. Sí, vemos varios tipos de soluciones que nos dice la maestra Betsaida como directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, y que precisamente decía, lo mejor es no la justicia privada, sino lo mejor es en un momento dado esta justicia alternativa para resolver un conflicto entre las partes. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Poder Judicial del Estado, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, también Twitter, @TSJ Oaxaca, y por nuestra página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. Y precisamente vamos a ver un video para entender más lo que es la justicia alternativa.
Continuamos platicando con la licenciada Betsaida Cruz Mendoza, quien es la directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Y bueno, hemos tenido grandes experiencias con la resolución de los conflictos, por lo que hemos escuchado. Y bueno, ahora todos sabemos que estamos sufriendo la pandemia por el COVID-19. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo se han ajustado ustedes a esta nueva realidad para otorgar los servicios por parte del Centro de Justicia Alternativa? Si partimos de algo muy específico, sabemos que el Poder Judicial al administrar justicia evidentemente es uno de los servicios esenciales que no podían ser suspendidos y como consecuencia se vieron reducidos inicialmente nuestras actividades a información telefónica a través de nuestras guardias e incluso estaríamos hablando de la expedición de las constancias de no antecedentes que eran requeridas por la Procuraduría General de la República en sus diferentes delegaciones en la entidad e incluso también las solicitadas por los jueces de control. Automáticamente había convenios que obviamente se encontraban en proceso de cumplimiento y esto generó que los mediadores se comunicaran con las partes para efecto de saber que aún en la distancia se les podía dar el seguimiento. La colaboración fue tan positiva de los particulares que incluso ellos mismos vieron la manera de seguir cumpliendo con estas obligaciones o bien en su caso tener la modificación a estos pactos a efecto de que pudieran cubrirse a lo mejor con una diferencia de días, pero continuar con el cumplimiento de sus obligaciones. Ante el análisis que se tenía de cómo poder continuar brindando este servicio sin tener que poner en riesgo la salud del servidor público e incluso del propio usuario, ya que nuestras sesiones son automáticamente en mesas circulares, con contacto con los particulares. Esto generó que nos preocupáramos por capacitarnos para brindar estos servicios ahora precisamente en una modalidad distinta, que es a distancia o la llamada en línea. Una vez ponderada las necesidades que se presentaban para poderlo abordar y habiéndonos capacitados por conducto de la Escuela Judicial y la intervención precisamente de uno de los connotados maestros con experiencia en el desarrollo de los TICs a nivel nacional, como lo es el doctor Santiago. Abordamos con la previa determinación de los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura el brindar el servicio a distancia. Esto generó que los particulares ahora tengan la opción precisamente ante esta contingencia de solicitar los servicios a través de un correo electrónico que envían a nuestra institución manifestando su voluntad de accesar a este servicio, expresando datos muy puntuales con relación a su persona y a la persona con la cual van a solicitar el servicio y manifestando brevemente el asunto que desean plantear. Como ya lo expresábamos hace un momento, que pueda ser la liquidación de un pagaré, problemitas que tuve con algún herrero, diferencias que tengo con mi pareja por relaciones matrimoniales o bien no cumplimiento de algunas obligaciones. Esto genera obviamente la canalización con el mediador que se encuentre habilitado para poder tener la comunicación con ellos y el abordaje de una llamada entrevista inicial para tener los elementos suficientes y acreditar específicamente la identidad de la persona, porque sí pedimos una copia o bien un escaneo de la identificación oficial y así tomar mayores elementos. Acordémonos que para poder celebrar un pacto tenemos que tener muy cierta la personalidad, la capacidad de la persona y la viabilidad del asunto para ser tramitado en la vía que corresponde, que sea un derecho disponible y como consecuencia dar el trámite. Una vez obtenidos estos datos, se hace el contacto con la
con la otra persona para efecto de poder realizar la entrevista con la otra persona y saber también si es su voluntad participar y identificar sobre todo qué tecnologías de comunicación se tienen. A razón de ello, se hace el consenso sobre qué tecnología se va a aplicar y se puede tener una sesión que puede ser tanto sincrónica o asincrónica. El sincrónico estaríamos hablando del uso de una plataforma y el asincrónico, es decir, no conjuntamente trabajando, tendríamos que hacerlo a través de momentos diferenciados, pero con la voluntad de los particulares de establecer, ahora sí, el contexto del conflicto que vivimos, las opciones que tenemos para cambiarlo y sobre todo la permanente voluntad de consenso. Y a razón de ello, una vez que hayamos llegado a ese punto importante que son los acuerdos, elaborar por parte del mediador el documento para poder programar fecha y hora para la firma del documento que cada uno de los particulares se llevará y uno más quedará dentro de la institución. Los servicios fueron transformados, pero evidentemente todo con una creatividad. Reconociendo que también dentro de nuestros servicios están los procesos terapéuticos, que en este caso son brindados por psicólogas especializadas mediante procedimientos de terapia breve. Y ahí también fueron retomados precisamente bajo este modelo, es decir, a distancia y continuando con esta comprometida labor de poder ayudarte a sanar emocionalmente. Obviamente también es con el uso de las tecnologías y atendiendo a la disponibilidad de los horarios con los que cuentan los particulares. No solamente a una sola persona, sino incluso el contexto de familia donde intervienen infantes para poder ser atendidos, incluyendo también adolescentes. Sí, es muy interesante lo que nos comenta y sobre todo para que la sociedad conozca todas las funciones que tiene el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado y que a pesar de la pandemia, como nos está comentando la maestra, no se han suspendido esta función tan importante para la sociedad, que es evitar o encontrar ya una solución a un conflicto, y digo evitar un proceso de carácter penal, civil, mercantil, que se puede prolongar cuando ambas partes que están en un conflicto pueden solucionar su problema a través del diálogo. Qué importante función, y además no está suspendido como nos los dice, siguen a través de línea, y bueno, nadie se imaginaba lo que iba a pasar hace unos meses con esta situación de la pandemia, ni siquiera a su alcance. Pero con ello han dado soluciones que son acordes a esta realidad, y qué bueno para ello. Maestra, no sé si nos podría proporcionar algún número telefónico para que puedan comunicarse con ustedes y también si hay alguna parte que esté interesada para resolver algún conflicto. Así es, de hecho nosotros estamos atendiendo a través de 3 líneas telefónicas para quienes gusten tener la opción de mayor información, que sería el 951 51 491 91, el 951 51 414 471 y la línea 800 82 16 789. Nuestro horario de atención lo tenemos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, por lo que corresponde a lunes a viernes, y el día sábado brindamos el servicio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Escuchaba hace unos momentos que tienen que cumplirse los requisitos de un convenio y que tienen que ser derechos que puedan disponerse por las partes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben de llevar las partes, presentarlos para poder iniciar propiamente con estas soluciones de alternativa a un conflicto? Obviamente requerimos el nombre de quien solicita el servicio, su dirección, su número telefónico y la confirmación de su correo personal. Estos mismos datos serían para la parte que nosotros le llamamos invitado o parte complementaria, para tener obviamente la identidad con la cual se va a llevar a cabo el diálogo, el domicilio, el número telefónico y si lo existiere a su alcance,
precisamente el correo electrónico que nos permita tener el punto de contacto en forma asincrónica si fuese necesario. En razón de ello, las personas sí tienen que manifestar en el correo la voluntad de accesar al servicio e independientemente, como lo manejaba, el hecho de mostrar su identidad con un documento oficial que normalmente es o el INE o lo que reconocemos también como el IFE, ¿no? De acuerdo a la periodicidad en cuanto a su vigencia. Muchas gracias. Y si alguna persona por alguna circunstancia no tuviera su credencial del INE o del IFE, ¿con qué otro documento puede acreditarse? Nosotros estamos dando la opción de que también puedan tener a su alcance, por ejemplo, quienes fueran profesionales, la cédula de identificación donde consta precisamente una fotografía. En el caso de otras personas pueden ser incluso hasta pasaportes o bien, en su caso, las licencias para conducir. Esto nos permite tener los rasgos fisonómicos de la persona independientemente de la ubicación de su domicilio. Es importante destacar que estos documentos para nosotros sí son importantes porque el contacto que se hace por parte del mediador o facilitador en su caso puede ser también por videollamada. Esto nos genera la mayor tranquilidad en cuanto a la identidad, independientemente de que no va a ser ni la primera vez en que vamos a tener contacto con ellos, sino sabemos que en el desarrollo de las sesiones vamos a continuar con ese contacto y como consecuencia al momento de la firma del convenio tenemos que volver a corroborar precisamente la identidad de la persona a la cual hemos atendido. Sí, entiendo que cuando han ya llegado a un acuerdo las partes que están en un conflicto, hay algunas que son de cumplimiento inmediato, por decirlo de una manera, pero hay otras que han de tener algunas condiciones que se van cumpliendo a través del tiempo, a plazos. En el caso del Centro de Justicia Alternativa, ¿llevan algún seguimiento del cumplimiento de los convenios? Así es. Esto es muy importante que se destaque porque por norma, precisamente la evaluación de un procedimiento de mediación es ver que efectivamente esa voluntad con la cual se llegó para el trámite se vea latente desde el inicio hasta el final. Y obviamente, como bien lo recalca, hay convenios que son de cumplimiento inmediato, es decir, a lo mejor yo me obligué a hacer algún trabajo de carpintería y evidentemente recibí un abono a ese trabajo, pero no lo entregué. Convengo con la parte en que automáticamente voy a devolverte el dinero porque a lo mejor no tengo las herramientas necesarias para poderlo desarrollar, o bien voy a entregarte el trabajo en fecha cierta. Si ya lo establecimos, tenemos que fijar bien un lugar, un día y una hora. Y esos son precisamente los convenios de cumplimiento inmediato. Los convenios que tienen cierto cumplimiento periódico, se puede establecer a lo mejor el cumplimiento en 3 meses. Es decir, a lo mejor pagos semanales, pagos quincenales o bien tareas a realizarse en ese periodo y que evidentemente lleva implícito el abrigo por parte de la institución para saber si se cumplió. Algunas personas pactan que esa liquidación de esos importes se dé precisamente ante la institución, que ellos acudan específicamente en días y horas para poder hacerse las entregas correspondientes o incluso la suscripción de los recibos que acrediten precisamente el cumplimiento de esos pactos. A razón de ello, se da como un puntual y mínimo seguimiento de 3 meses. Hay algunos que obviamente pudieran representar mayor intervención y si así lo pactan las partes, los podemos dar su seguimiento. El éxito de un procedimiento se evalúa en la medida también de un cumplimiento. Aquí hay que reconocer que los procedimientos es precisamente de colaborativo,
Y eso nos permite saber qué tanto trabajo se realizó por parte de los intervinientes para poder reconstruir la situación que vivían y que efectivamente los compromisos pactados fueron cumplidos con ellos satisfactoriamente. Más que los acuerdos que llegan son de manera voluntaria y bien informadas sobre su alcance, ¿no? Y es importante que le den cumplimiento y qué bien que le dan ese seguimiento. También comentaba hace unos momentos que ven en materia familiar y que han resuelto los conflictos. Y en este caso, cuando hay un conflicto entre papá, la mamá, la pareja, y están involucrados niños, niñas e incluso adolescentes, mi pregunta sería, ¿hay algún apoyo especial para estos niños, niñas que están en un conflicto de este tipo con sus padres? Sí, sabemos que las cuestiones familiares llevan implícitas emociones y precisamente procurando en respetar ese derecho de infancia a vivir en un contexto familiar saludable y sobre todo reconociendo que son personas en etapa de desarrollo, evidentemente tenemos que cuidar precisamente que ese desarrollo, también el aspecto emocional, sea positivo. A razón de ello, como lo comentaba hace un momento, el Centro de Justicia Alternativa tiene un ámbito especializado en psicología. Y como consecuencia, las personas que pasan en un procedimiento de mediación donde lleva implícito el contexto de familia, cuando se detecta por el mediador que es necesario sanar algunas circunstancias emocionales con los infantes e incluso con la pareja, se canaliza al departamento. Se hace precisamente un diagnóstico inicial y se establece un plan familiar, por decir así, en el ámbito psicológico. Es decir, ¿qué necesito trabajar con el niño, con la niña o con el adolescente? Y a razón de ello se establece un proceso terapéutico en el que está contemplado una terapia breve. Obviamente, durante el desarrollo de esta terapia breve, podemos diagnosticar que haya necesidades mayores y en un momento dado el diagnóstico tendría que ser dado precisamente por el especialista a la familia y ellos en su caso poderlo abordar como un punto de acuerdo específico y puntual en el convenio que se pacte. Esto se da precisamente en los casos de procedimientos de mediación, pero también afortunadamente con las intervenciones que se han dado en el ámbito jurisdiccional y la colaboración que se ha brindado tanto de jueces familiares, jueces de justicia tradicional en el ámbito penal y jueces mixtos, nos han canalizado asuntos que bien sea por una imposición de una sanción, tenga que cumplir con un proceso terapéutico. Afortunadamente, la disposición tanto de la víctima o en su caso del imputado, si fuera a través de una condena, ha sido colaborativa y también están incluidas precisamente las disposiciones de atención particularmente a la infancia. Muchas gracias, muy interesante esta función que realiza y sobre todo con este grupo vulnerable, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes que en un conflicto que hay entre los padres, ellos también son afectados y en gran medida. Ya no los había comentado, pero me gustaría que nos los extendiera. Si hay alguna mamá, algún papá que esté preocupado porque sus niños o niñas puedan acceder a las terapias, ¿cuál sería el paso? ¿Ellos lo solicitarían a la mediadora? ¿Se analiza, como nos había comentado? ¿Qué paso podrían hacer para que puedan tener estas terapias? Obviamente, dentro de los diálogos que se tiene precisamente con las partes, bien sea desde una entrevista inicial, vamos diagnosticando qué es lo que está pasando en el contexto familiar. Y derivado de ello, puede darse precisamente a lo mejor que diagnostiquemos cambios de conducta y esto puede ser generado por el conflicto familiar que se derive. Y a razón de ello, con esta facultad que tiene el mediador de
de ser cercano precisamente a la persona, generando la empatía, la fluidez de lo que siente, de lo que percibe y de lo que desea que se modifique en el ámbito familiar, se pueda determinar precisamente, ya sea externándolo ella, arrojando mayores elementos en el diálogo conjunto por parte de la otra persona con la cual se establece la comunicación, se plantea la canalización objetiva ante el área de psicología. Muchas gracias, qué interesante toda esta labor, porque no es únicamente resolver el conflicto a veces que nada más hay entre los adultos, sino también ver a las personas que se afectan indirectamente, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes que están en ocasiones en medio de este conflicto entre los padres. También escuchaba que, bueno, resuelven conflictos vecinales, escolares, y bueno, la pregunta sería, ¿cómo está funcionando el tema de la mediación escolar y actualmente cómo se está pues auxiliando o dando este servicio? Precisamente dentro de las obligaciones que tiene la Dirección de Justicia Alternativa es la difusión tanto de la cultura de la paz como precisamente el abordaje que pudiera darse en el contexto de mayor conocimiento de los mecanismos alternativos. Y uno de los objetivos específicos es sembrar esa opción dentro de las generaciones pequeñas, es decir, dentro de los niños, niñas y los adolescentes. Esto fue un compromiso que de alguna manera se pactó recientemente por parte del Poder Judicial del Estado, representado por el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, al suscribir un convenio de colaboración con la institución CECITEO. A razón de ello, en un primer momento y dadas las condiciones que actualmente estamos viviendo, precisamente vamos a realizar dos actividades específicas o dos programas específicos con los alumnos de CECITEO, y para ello partimos el día 22 del presente para poder llevar a cabo talleres de cómo llevar la cultura de la paz en el aula. Esto nos va a permitir, precisamente mediante el uso de las tecnologías, poder tener actividades a distancia con los alumnos de las instituciones del CECITEO. Esto abordado particularmente por personal del área de psicología y los facilitadores penales, quienes dentro del ámbito de sus competencias tienen precisamente el abordaje de difundir dentro de aquellas personas que también pueden participar en procesos de mecanismos alternativos, por así permitirlo, la ley en el tema de adolescentes, obviamente para que conozcan las opciones que tienen. Hay que reconocer que mientras mayor conocimiento tengamos de los mecanismos alternativos, cuando por alguna situación que vivamos se pueda presentar la comisión de un hecho delictivo que nos permita en un momento dado optar por estos mecanismos, sepamos qué son, hacia dónde nos llevan y qué oportunidades como joven, adolescente, señalado o en conflicto con una norma penal pueda tener como opción también para resolverlo. Esto nos va a permitir en un momento dado, al menos en este año, tener el trabajo en el ámbito escolar. Anteriormente y en algunos casos lo veíamos precisamente en el desarrollo de actividades en jardines de niños, en escuelas primarias, que nos permitían a través de sus espacios conocer cómo abordar el conflicto a través de los procesos de mediación. Qué interesante. Entiendo que Justicia Alternativa y todos los compañeros que integran este gran equipo de trabajo, los mediadores, se encuentran en todo el estado, dando su servicio. ¿Hay algún perfil profesional para que puedan ser mediadores y calidez humana para tener contacto con las personas? De hecho, precisamente nuestros servicios están brindados en toda la entidad federativa.
ubicados precisamente en las 8 regiones. Y sí existe automáticamente para el ámbito de la mediación disposiciones específicas en nuestra ley estatal que nos hacen establecer los requisitos para ser mediador. Obviamente requiere de una capacitación. Dentro de la capacitación se lleva a diagnosticar que contemos con el perfil adecuado para poder hacer las prácticas correspondientes y tutoriadas por parte de personal ya en ejercicio efectivo. Obviamente, en el ámbito penal existen lineamientos específicos para que puedan ser, ahora sí, facilitadores penales. Y obviamente tienen que ser personas con la capacitación que requiere en los temas de conocimiento del conflicto, el conocimiento en el procedimiento del sistema acusatorio y todo lo inherente a que pueda en un momento dado desarrollar su actividad con la calidez humana que se necesita. Es precisamente una de las características que debe de tener el mediador y el facilitador, trabajar con empatía, generar un ambiente de confianza, tener una comunicación asertiva, colaborativa, ser creativo y sobre todo saber que cuenta con un marco legal en el ejercicio de sus funciones que obviamente puede ser pactado y validado por una autoridad jurisdiccional. Me voy a atrever a preguntarle si ustedes han tenido una experiencia importante que nos quisiera comentar al público de alguna solución de algún conflicto. Yo creo que precisamente para nosotros fue una experiencia bonita el tener ahora esta otra opción, como otras entidades federativas la fueron desarrollando en su momento, de brindar los servicios en línea. Y interesantemente, creo que precisamente el acceso que se ha tenido en las redes sociales de los servicios permitió que personas que en un momento confiaran en los procedimientos que nosotros desarrolláramos, pudiéramos estar ubicados en diferentes latitudes. Y eso generara precisamente el acercamiento, otro, la construcción de consensos y evidentemente la transformación del conflicto. Esto nos permitió acercar a distancias que están en el norte del país, en el centro del país y nosotros que estamos en el sur. Esto para nosotros fue una experiencia muy saludable porque evidentemente aún sufriendo esta crisis de salud pudimos participar en un proceso de este tipo. Otra razón es hacer que precisamente aquellas personas que no tenían el conocimiento de este tipo de procedimientos pudieran accesar a ellos y pudieran escucharse de una manera diferente y que eso permite también hacerlo, como lo han llamado, un proceso educativo, que tal vez a lo mejor dentro de la sesión no pudieron llegar a un consenso, pero sí pudieron posteriormente abordarlo en una manera colaborativa y resolutiva para no seguir a lo mejor posteriormente con algún trámite judicial. Muy importante la función que se está realizando a pesar de esta situación de pandemia y también la preparación que tienen todos, ¿no? ¿Algún comentario final? Ya vamos a terminar con la entrevista, maestra. Pues aquí decirles que tengan la confianza de poder accesar a nuestros servicios, que puedan tener la confianza de contactarnos en vía telefónica por si tuvieran alguna duda y sobre todo creo que es una invitación social. Recientemente fue presentada en el Senado ahora dos proyectos de ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que está involucrando precisamente que permee esta función no solamente en el ámbito de la justicia, que bien está reconocido como un derecho humano, sino que automáticamente obliga a todos los 3 niveles de gobierno a poder desarrollar precisamente este tipo de políticas públicas que nos gestan la colaboración, el diálogo y la solución de conflictos.
Sabemos que evidentemente los sistemas de justicia se están transformando, están pasando de un procedimiento escrito a un procedimiento oral. Y esto nos apuntala que automáticamente van a priorizar también el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, no solo de manera intraprocesal, sino también de manera previa, para efecto de que realmente los juicios que sean llevados a trámite sea con el objeto de aquellos que evidentemente tienen y requieren un análisis más profundo. Nosotros como personas debemos de partir de la responsabilidad de las acciones que hemos realizado, de las obligaciones que hemos contraído, y como consecuencia somos responsables de la construcción de una convivencia social distinta a la que ahora tenemos. Oportunidades nos las ha brindado una situación de salud para convivir dentro de nuestro seno familiar, para convivir también de una forma distinta con nuestros compañeros en el ámbito laboral, ahora a lo mejor en un ambiente a distancia. Creo que se puede como sociedad pensar en que la comunicación, la colaboración, la transformación de nuestras formas de actuar o reacciones que tenemos ante un conflicto puede ser distinto, y eso nos puede proyectar a tener una sociedad distinta a la que hoy planteamos. Muchas gracias, licenciada Betsaida Cruz Mendoza, quien es la directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, por esta amena charla que hemos tenido y que ha sido muy importante para toda la sociedad. Y bueno, también los invitamos a si ustedes tienen alguna situación de algún trámite que consideren que no ha avanzado como ustedes quisieran por algún trámite burocrático, a que llamen a la página, al teléfono de Justiciatel 810-719-2232. También para que nos sigan en las redes sociales que tiene el Poder Judicial del Estado, como es Twitter, @TSJ Oaxaca, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y por la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. Bueno, nos despedimos, el de la voz Manlio Hernández Domínguez, y les deseo una buena tarde, y vamos a ver un video para finalizar el programa de servicios en línea. Muchas gracias, maestra. Esta contingencia que estamos viviendo nos ha mostrado una nueva realidad que obliga a transitar hacia instituciones más modernas y cercanas con la ciudadanía. Las herramientas tecnológicas de nuestra era deben aprovecharse al máximo para lograr procesos más ágiles, eficientes y sobre todo cuidando del usuario y personal que integra nuestra institución. Por ello, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca innova y se adapta a esta nueva realidad para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos. Ante la crisis sanitaria y como parte del plan de continuidad, la transición digital de nuestros procesos se ve reflejada en 5 distintos servicios que ofrecemos, como son: Registro Único de Notificación Electrónica. Tiene la finalidad de eficientar los procesos de comunicación entre las partes interesadas, la o el abogado y la instancia jurisdiccional que lleve su proceso a través del tribunal virtual. Buzón de demandas y promociones. Este mecanismo innovador se sirve de herramientas tecnológicas como el Internet y nuestra plataforma de agenda de citas para entrega de documentación o inicio de un proceso judicial. Mediación en línea. Siguiendo la premisa del diálogo entre las partes en conflicto, este servicio apuesta por un proceso a través del uso de las tecnologías de comunicación, acompañados por un mediador o facilitador para llegar a una solución pacífica. Justiciatel es un órgano auxiliar y permanente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, encargado de brindar atención, tanto personal como vía telefónica, acerca de los servicios con los que cuenta la institución, no solamente a los ciudadanos inmersos en procedimientos jurídicos, sino al público en general. Con estos servicios simplificamos y brindamos una justicia a la vanguardia, ágil, transparente y humana, respondiendo a las exigencias de la ciudadanía. Recuerda, estamos transitando hacia una justicia en línea. Con estas acciones cuidamos de ti y nos cuidamos todos.